La clase media en jaque. Este ha sido el resultado de un estudio que IDESA ha elaborado en las últimas jornadas, en donde se observa esto, pero particularmente en Córdoba. Bueno, Patricio Canalix es economista en IDESA y tiene parte del resultado de este trabajo que a todos nos ha impactado. Patricio, bienvenido, buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo les va? ¿Más de 100.000 cordobeses han caído de lo que considerábamos era clase media? Es así, el título es la clase media, pero tranquilamente podría ser hay 100.000 nuevos pobres, porque se trata de un proceso de degradación social en cadena, en el cual el que era antes clase alta pasa a ser clase media y el que era clase media pasa a engrosar la fila de la clase baja. Entonces, de ahí lo preocupante y que se haya dado en tan poco tiempo. Lo que estamos viendo con estos números es primer trimestre del año. Pega de lleno el nuevo plan económico, la liberalización de precios más que nada, eso ha llevado a que aumente mucho la canasta básica. Eso en conjunto a una muy alta informalidad que hay en Argentina explica lo que son estas tasas. Patricio, cuando ustedes hicieron esto es el primer trimestre, con lo cual ahí ves directamente el efecto puntualmente de lo que fue devaluación. Hay una fuerte licuación de ingresos, ¿verdad? Y después comenzó un proceso de baja progresiva del índice de precios, con lo cual quedaría por esperar que estos números deberían mejorar, ¿no?, en los próximos meses. A ver, estamos en un nivel bajo de salarios. Lo que pasó en estos últimos meses es que se recuperó, pero no ha alcanzado a volver a lo que era diciembre o ni que hablar algunos años antes. Con lo cual es de esperar que nos mantengamos en un piso, tanto la actividad... La estabilización es lo más optimista, digamos. Estabilización en un nivel muy bajo, lo cual también es preocupante, tanto para salarios, para actividad y como para estos datos de la pirámide social. No espero que haya empeorado ni tampoco que haya mejorado. Quizás se pueda haber una leve recuperación. Hay algunos sectores de trabajadores que sí han recuperado. Los jubilados en relación a lo que fue el primer trimestre, que fue muy grave, han recuperado también un poco. Entonces, en ese sentido puede haber una ligera mejora, pero no una mejora contundente. Vos hablas de una especie como de efecto cascado dominó, ¿no? El que era clase alta, a lo mejor es clase media alta, y el que es clase media baja, bajó a clase baja. Es decir, de ahí es el proceso, digamos, de degradación social del que hablamos. ¿Qué pasó con los indicadores de indigencia? ¿También subieron en Córdoba? Subieron en Córdoba. Es un proceso que se repitió a nivel nacional. Uno habla en Córdoba porque lo armamos para acá, para nuestra provincia, pero se ha replicado en toda la nación. De hecho, a nivel nacional da 55% de pobres en ese primer trimestre, acá en Córdoba 50%. Pero es anecdótico el dato, la verdad, se empeoraron muchísimo en todos los lugares del país. ¿Te acordás los valores? Un poco para pensar quién es de clase media hoy, ¿no? Mucha gente tiene Sí. la autopercepción de que es clase media, y cuando empieza a indagar y a mirar en fino, ¿no?, el nivel de ingresos familiares, porque estos son ingresos familiares, Sí. ahí entras, digamos, cae la ficha de que no sos tan clase media. Claro. Sí, sí. No, bueno, el ejercicio que hicimos es traer esos valores, obviamente eran del primer trimestre, los trajimos hasta hoy, porque quedaron en la prehistoria con la inflación que hubo. Hoy en día habría que tener 930.000 pesos para no ser pobre, para no ser clase baja. De ahí hasta 1.160.000, uno sería clase media baja. Arriba de 930 a 1 millón. 1.160.000, clase media baja. Okay. Y arriba de ese 1.160.000 sería clase media. Hasta 3.700.000, que uno sería clase alta. Esas serían las cifras. Para una familia tipo de 4 personas, porque obviamente cambia de acuerdo a si uno tiene dos miembros en el hogar, un miembro, 3 miembros, entonces... Bien, y otro aspecto es que acá estamos hablando de la pobreza medida en términos de ingresos, porque después está la pobreza multidimensional, ¿no? Sí, que también sí. si querés explicar un poquito eso. Sí, es simplemente un ejercicio que nos planteamos de ver en cuanto a ingresos, cómo fue cambiando, para tratar de ver lo más objetivamente posible, con una metodología consistente a lo largo de todos los trimestres, y vemos que empeora. Después uno podría refinar y mejorar, obviamente, los indicadores, y esta medida está en línea con lo que habitualmente se utiliza para medir la pobreza, que es pobreza de ingresos. Es decir, si no te alcanza a fin de mes para adquirir cierta canasta de bienes, sos pobre. Si la podés comprar, no sos pobre.
Hay otros enfoques que también apuntan a otras cosas, así la persona accede a satisfacer sus necesidades de educación, de desarrollo personal, pero de medidas más elaboradas. Históricamente, cuando hubo episodios o momentos, digamos, de un gran descenso en la pirámide cada vez más chata, ¿cuánto costó recuperarse y qué variables hacen que se recupere? Sí, a ver. ¿Cómo se da el ascenso social? Da la impresión de que de hace décadas no hay forma de un ascenso social. No, y eso se ve mucho en lo que es el PBI. El PBI hace desde 2012 que no crece. No hay forma de que la pirámide social, no hay forma de distribuir si antes no se crece. Vemos PBI per cápita hasta 2007. Hace de 2007 que el PBI per cápita, es decir, el PBI dividido la cantidad de habitantes, lo que produce cada habitante, no sube. Es muy difícil que cada vez seamos más ricos si no mejoramos eso. En la pandemia, si me pregunta cuál fue la última gran crisis, fue la pandemia. Se cayó bastante fuerte, después de a poquito se fue recuperando y ahora vemos números similares, incluso un poquito peor. Y fue lo que nos llamó la atención. Peor que la pandemia. Eso fue lo que nos llamó la atención y la respuesta está quizás en el IFE. En aquel momento había una asistencia que llegó a toda la población. Actualmente la asistencia se focalizó a los hogares con hijos únicamente a través de la AUH y a través de la ex tarjeta alimentar. Con lo cual los hogares que no tenían hijos la pasaron muy mal. La tasa de pobreza en ese sector creció bastante, al igual de lo que pasó con jubilados, por ejemplo. Esos dos sectores sociales la pasaron mal en el primer trimestre del año. Patricio, otro dato del informe tiene que ver con el porcentaje de hogares que tuvieron que utilizar ahorros para llegar a fin de mes, para vivir. Sí, eso es parte de lo que releva INDEC, es toda información oficial. La principal estrategia de los hogares, como todos sabemos, es trabajar. Cuando no alcanza con eso, puede estar ayuda social. Cuando no alcanza con eso, que suele pasar en situaciones de crisis, como pasó en pandemia y como se volvió a repetir ahora, que muchos tuvieron que recurrir a otras estrategias. ¿Qué estrategias? La primera, bueno, la que más resonó fue comer ahorros, es decir, deshorrar. El que tenía pesos, dólares ahorrados, tuvo que venderlos y para poder llegar a fin de mes, porque si no, de otra manera no llegaba. Sí remarcar, a diferencia de la pandemia, no se vio mucho de que gente que venda pertenencias. En la pandemia se aumentó muchísimo eso, que había aquel que por ahí tenía que vender algo que tenía guardado en su casa para poder llegar a fin de mes. El último recurso lo tenía que usar. Claro. Y eso es muy grave, eso sí ya estaríamos en una situación de fondo, porque implica que por ahí la persona se descapitalice, por ahí venda su herramienta de trabajo, con lo cual a largo plazo es muy grave y muchas veces con la necesidad uno lo vende a un precio muy por debajo de su verdadero valor. ¿Este fenómeno de empobrecimiento de la población tiene que ver con un aumento del desempleo o todavía no? Y estamos hablando de trabajadores empobrecidos. Ha habido el fenómeno de que aumentó el desempleo, pero no tanto como uno esperaba. Esas son cifras que conocimos hace unos meses. Lo que se vio acá principalmente es que los salarios no alcanzaron a la inflación. Ese fue lo principal, porque en el primer trimestre, recordemos, estamos hablando del primer trimestre, en aquel momento hubo muchísimos sectores que no lograron negociar, pero debajo, entonces la principal variable es esa y no tanto el desempleo. Bien. Bueno, Patricio Canales, te agradecemos por este preocupante dato de la actualidad económica que se siente, y particularmente con esta caída de más de 100.000 cordobeses a lo que es el sector de la pobreza. Muchísimas gracias, muy amable. Me voy a despedir. Saludo a Diego Caniglia, a María Esther Romero y a José Busaniche, periodistas de Punto a Punto. Ahí está, y Perfil Córdoba. ¿Sí? Hay mucha tensión, hay celos, bueno, ¿no? Pelea de egos. Espero haberlo frenado con esto. A los tres, muchísimas gracias. Y a ustedes, gracias, por supuesto, por estar del otro lado, acompañándonos con el Diario del Lunes. Volvemos la próxima semana, el próximo lunes. Muchas gracias y buenas noches.